Pues como puede ver, hermano, continuamos con lo que es el estudio de esta primera carta de Pablo a los Corintios. Y como le decía, vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 9 de una manera general. Estamos en una serie que titulamos El panorama del Nuevo Testamento. Entonces estamos yendo a través de cada libro que compone el Nuevo Testamento y los estamos viendo de una manera precisamente panorámica. No estamos predicando versículo a versículo, sino más bien estamos yendo a través de la carta en general y estamos viendo de qué trata y los principios que hay en cada una de esas cartas. Y el día de hoy, como ya le dije, estamos en este capítulo 9. Y antes de entrar de lleno, a mí me gustaría que recordemos brevemente, hermano, lo que Pablo ya empezó a abordar en el capítulo 7, porque como vimos la semana pasada, en toda esta sección de la carta que estamos aquí estudiando, hablando del capítulo 7 al 10, Pablo ha estado respondiendo a algunas inquietudes que tenían algunos miembros de la iglesia de Corinto. ¿Usted recuerda? Leímos esto hace 2 semanas, creo, para el capítulo 7, versículo 1. Dice Pablo, en cuanto a las cosas que me escribiste, y luego empieza a decir, bueno, le sería al hombre no tocar a la mujer. Entonces aquí vemos que Pablo, después de tratar el primer asunto que trató en los primeros capítulos, él empieza a abordar otros asuntos. Y estos asuntos él los sabía debido a una carta que anteriormente se le había escrito al apóstol Pablo. Y no vamos nosotros a repasar nada de eso, sino solamente nos vamos a limitar a decir que Pablo en el capítulo 7, él se limita solamente a contestar las preguntas que miembros de la iglesia de Corintio tenían sobre el matrimonio y sobre la soltería. Cuando usted llega al capítulo 8, que fue el que estudiamos la semana pasada, nos damos cuenta que ahora Pablo empieza a contestar algunas inquietudes sobre el buen uso de la libertad cristiana que nosotros tenemos gracias a Jesús. Particularmente él se enfoca sobre la comida sacrificada a los ídolos y la participación de ciertas actividades sociales que se llevaban pues en un contexto de idolatría, en un contexto donde habían uh, adoración, cultos a ciertas deidades. Entonces recordemos que como dijimos la semana pasada, los sacrificios de animales eran una parte esencial, integral para aquel pueblo de Corinto. ¿Qué era lo que hacía? Bueno, ellos a la hora de adorar a sus dioses, ellos sacrificaban animales y estos animales eran, por así decirlo, divididos en 3 partes. Una parte era pues para ofrecérselos a sus deidades, lo quemaban. Otra parte era para los sacerdotes y los que servían ahí dentro del templo. Y una tercera parte era para venderla en la carnicería que usualmente se encontraba muy cerca de los templos o simplemente en los tipos restaurantes que habían afuera de los templos. Así que lo que estaba pasando en aquel entonces era que los templos paganos funcionaban no solamente como un templo donde se adoraba a sus deidades, sino funcionaban también como carnicerías y restaurantes. Y lo que estaba pasando es que ciertos hermanos estaban yendo ahí a comprar sus carnes, a comprar su comida. Ellos, como tenían conocimiento que un ídolo nada es, pues entonces no les remordía la conciencia, pero habían otros hermanos que apenas se estaban convirtiendo, que estaban débiles y a ellos sí los ofendía. Y Pablo los exhorta a decirles, dejen de estar haciendo eso, porque aunque ciertamente un ídolo nada es, hay un solo Dios, aún así esa actitud que ustedes están tomando al ejercer sí su libertad está dañando, está ofendiendo, está haciendo tropezar a otras personas. Así que más o menos esta era la problemática con la cual Pablo estaba lidiando. Y la pregunta es, hermanos, en lo que es el capítulo 8, 9 y 10, es básicamente, ¿es lícito para un cristiano participar de este tipo de actividades? ¿Es lícito para un cristiano comprar carne sacrificada a los ídolos? Mire, le voy a pedir por un momento que nos imaginemos que nosotros estamos en el siglo I. Somos nosotros nuevos creyentes, nos acabamos de convertir, somos miembros de la iglesia de Corinto. Y algunos otros de ustedes son ya miembros que tienen tiempo ahí en la iglesia de Corinto, no son miembros recién convertidos. Entonces, debemos de tomar algunas decisiones respecto a lo siguiente. Por un lado, tienes carne que se está vendiendo afuera de los templos a un precio bien módico, vamos a decir a un denario la libra. Y por otro lado, tienes los otros mercados que no tienen nada que ver con templos ni con carne que están vendiendo, que fueron sacrificados a los ídolos, pero está a un precio mucho más alto, quizás 10 veces más alto que la que venden en el templo.
La pregunta es, ¿cuál carne tú vas a decidir comprar? Yo creo que todos, por inclinación, la mayoría de nosotros decidiríamos comprar la más barata y sobre todo si tú tienes el conocimiento de que todo Dios lo hizo, que no hay más que un solo Dios, o sea, no hay ídolos detrás de esas estatuas, de esas deidades, no hay nada, no hay nada real. Entonces, si tú tienes ese conocimiento y puedes darle gracias a Dios, pues tú puedes comer de eso. Pero el problema es que habían recién convertidos o simplemente habían personas que no habían madurado, que no habían crecido en conocimiento y que para ellos, porque habían salido precisamente de ahí, de la idolatría, era difícil aceptar que un cristiano estuviera consumiendo carne sacrificada a los ídolos. Y básicamente este era el problema. O sea, imagínate que tú eres un griego, te conviertes y anteriormente tú ibas al templo quizá de Poseidón, que son los dioses griegos, el dios de los mares, de los ríos, de los océanos, o quizás de Zeus, el dios básicamente de los dioses de Olimpia. Y tú antes ibas y lo adorabas y de repente te conviertes y sales de ahí, dejas el paganismo, dejas de ser un idólatra y entras a la iglesia, conoces a los hermanos y de repente tú te das cuenta que ciertos hermanos están yendo ahí a comprar carne sacrificada. Entonces, eso lógicamente a ti te va a perjudicar. Es como cuando un católico devoto que sale, Dios lo rescata y de repente él, que no es muy acertado el ejemplo, pero él de repente viera a algunos de ustedes persinándose, a veces como nosotros nos persinamos, nomás jugando. De hecho, ahorita me estoy recordando que hace como 10 años, una persona que es cristiana, yo como al ver a mi patrón, ya ve que uno cuando se espanta, pues era lo que hacía, ¿no? Se persinaba. Y yo me persinaba y él me dijo, oiga, no haga eso, usted es cristiano, ¿no? Entonces, algo así, cuando tú no tienes cuidado, tú puedes ofender a esos hermanos o simplemente puedes dejar de verte a esos hermanos como alguien serio, como alguien que verdaderamente alaba a Dios. Entonces, básicamente esto era el problema que estaba sucediendo aquí. Esta es la problemática y la pregunta es esa. ¿Puede un cristiano verdadero comer carne, comida sacrificada a los ídolos? Y otra de las cosas que también sucedía era que en esos templos habían grandes salones donde hacían banquetes o hacían fiestas. Imagínate que tú sigues siendo un creyente del primer siglo y de repente tu patrón te invita a una de sus fiestas. Tú no sabes que esa fiesta va a ser dentro de un templo, dentro de uno de esos salones. Y mucho menos sabes, hasta que empiezas a leer la invitación, que durante la celebración de su cumpleaños se va a hacer un sacrificio. ¿Qué haces tú? ¿Vas a ir o no vas a ir? Simplemente tú vas a optar, ¿sí?, por no ir. Aunque tienes tú la libertad de ir, tú puedes decidir no hacerlo debido a que tú puedes hacer que tropiecen ciertos hermanos. Así es que en una situación así, hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuál es el consejo que el apóstol Pablo nos da? Bueno, tenemos que ver cuál fue el consejo que Pablo le dio a los corintios. Y tenemos que poner atención porque el problema que Pablo aquí está planteando, si bien es cierto que es un asunto particular que ya para nosotros no representa una amenaza porque aquí nosotros no compramos la carne en los templos paganos, ¿verdad? Si bien es cierto que no aplica mucho de esto, aún así, como decíamos la semana pasada, nosotros no podemos cerrar nuestros oídos porque detrás de todo esto hay un principio que nos ayuda a usar bien nuestra libertad cristiana y que al usarla bien nosotros vamos a beneficiar espiritualmente no solamente nuestras almas, sino las almas de los demás y aún las almas de los perdidos. Así que, ¿cuál es el consejo que el apóstol Pablo da a estos hermanos de Corinto? Bueno, el consejo es bien sencillo. Por el bienestar espiritual de los demás, hagan a un lado sus derechos. Hagan a un lado la libertad que ustedes tienen en Cristo. En otras palabras, con el fin de ganar a muchos y de no hacerle daño a la vida espiritual de sus hermanos, de no hacerlos tropezar, ustedes hagan a un lado su libertad. En palabras quizás más entendibles, que el amor reine sobre ustedes, no sus derechos. El amor. Escucha lo que dice Romanos capítulo 14, 15. Pablo hablando acerca de este mismo tema, pero a la iglesia de Romanos, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ofendido, debilitado, haces que tropieces, tú no andas conforme al amor. O sea, el mismo Pablo está diciendo, esto es amar. Por eso el principio es, y el consejo que Pablo nos da es que el amor gobierne sobre sus derechos y sobre su libertad. Sin embargo,
si por la comida sacrificada a los ídolos, que no es nada y no te pasa nada a ti, pero es contristado un hermano débil, tú no andas conforme al amor. Sí es tu derecho y estás en toda tu libertad. Sin embargo, tú no andas conforme al amor. Y dice Pablo, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Así que el amor reina sobre ustedes y no sus derechos, no su libertad que tienen en Cristo. ¿Tenemos libertad para ir al cine? Sí, amén. Las películas que tú ves en tu televisión, en tu casa, puedes verlas en el cine. Sin embargo, si eso fuera ocasión de que uno de tus hermanos puede tropezar, no vayas. Pastor, pero es que ya deberían de crecer. Pablo no da ahí excepciones, simplemente no vayas. Haz a un lado tu derecho, tu libertad. No perjudiques la fe de ese hermano débil más de lo que ya está quizás. No contribuyas tú para su destrucción. De hecho, Pablo dice ahí en Romanos que el que destruye la obra de Dios, Dios lo destruirá. Dios le da seriedad, le da importancia a este asunto. Así es que es básicamente este el principio, que el amor reine sobre ustedes, no sus derechos, no tu libertad que tienes en Cristo. Ahora, ¿sabe que cuando uno se encuentra en la encrucijada como esta, en la vida cristiana, la pregunta que uno debe de hacer no es hacer esto que quiero hacer, es parte de mi libertad, ni tampoco la pregunta es, ¿tengo derecho de hacerlo? Esas no son las preguntas correctas. Más bien la pregunta correcta es si lo que vas a hacer tú, lo que tú quieres hacer, va a hacer que tu hermano tropiece o no. Y no tiene que ser solamente un cristiano, puede ser inclusive un perdido. O sea, lo que tú quieres hacer pone en peligro la vida espiritual de tu hermano. Esa es la pregunta, porque según Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él nos dice que el amor debe de gobernar nuestra libertad. Y recordemos, hermanos, que en esta misma carta, en el capítulo 13, Pablo nos dice que el amor del verdadero cristiano no hace nada indebido. ¿Sabes por qué? Porque es fruto del Espíritu Santo que vive en el cristiano. O sea, ni siquiera es el amor propio del cristiano, sino que proviene del Espíritu Santo. Y dice Pablo, ese amor no hace nada indebido. Y luego dice, no busca tampoco lo suyo. Así es que el amor de Dios, parte del fruto del Espíritu Santo, debe de gobernar nuestros derechos. No es al revés. Y lamentablemente, como hoy en día muchos, algunos de la iglesia de Corinto, no estaban dispuestos a hacer a un lado su libertad ni sus derechos. Porque después de todo, ellos eran cristianos maduros, que tienen buen entendimiento, y entonces ellos, pues un ídolo no es nada, entonces yo voy a comerme la carne sacrificada, y si bien todo eso es cierto, sin embargo, tú no te das cuenta que tu mal proceder, la libertad que estás ejerciendo, que tienes en Cristo, está perjudicando a otros. Y la cosa es que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacer a un lado nuestros derechos. Bueno, este es el contexto que Pablo viene y pone. Y esto es importante porque si no, no vas a poder entender ahorita que ya que entremos en el capítulo 9, porque Pablo no ha cambiado de tema. Pablo sigue hablando del mismo tema. ¿Y qué es lo que va a hacer Pablo? Bueno, después de decir, hermanos, ustedes siempre estén dispuestos a limitar su libertad por el beneficio espiritual de los demás, él ahora pasa a ilustrar, hermanos, este principio trayendo a colación su propio ejemplo. Una vez más, note que Pablo no ha cambiado de tema. O sea, muchas veces es una pena ver que muchos de nosotros tenemos la mala costumbre de que porque empieza un nuevo capítulo, eso significa que empieza un nuevo tema. Y en este caso, como en muchos otros casos, no es así. Pablo no ha cambiado de tema. Él sigue hablando acerca de este principio que debe de gobernar nuestras vidas. Escucha lo que dice el capítulo 9, versículo 11. Porque aquí Pablo lo que va a hacer es empezar a hablar, hermanos, acerca de que un siervo de Dios, alguien que ministra en el reino de Dios, tiene el derecho de recibir un pago debido a la labor que él hace. Y Pablo va a sacar muchos ejemplos y va a decir, ven cómo ciertamente nosotros como siervos de Dios debemos de ser remunerados económicamente por aquellas personas a quien ministramos. Y después de hablar de esto, él va a decir, miren, yo aunque tengo ese derecho, yo lo hago a un lado, con tal de no serle piedra de tropiezo a aquellos que me acusan y que dicen que yo ministro por interés económico, y por tal de que aquellos perdidos que están escuchando a esos que critican, también no les sea piedra de tropiezo. Yo decido hacer a un lado ese derecho. No quiero recibir de ustedes económicamente nada. Entonces, escucha lo que dice el capítulo 9, versículo 11.
Dice Pablo, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, es gran cosa si segáramos de ustedes lo material. Versículo 12. Si otros participan de este derecho, sigue hablando de los derechos de la misma libertad que él estuvo hablando en el capítulo 8. Y luego dice, hace una pregunta a Pablo, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner, ¿qué, hermanos? Ningún obstáculo al evangelio. O sea, algunos dentro de la iglesia me están acusando de que yo estoy ministrando por interés económico y ellos están criticando y los perdidos están oyendo. Y bueno, para no ser piedra de tropiezo, voy a hacer a un lado ese derecho. No me den nada. No quiero, me voy a poner a trabajar. Voy a empezar a ir al mercado, voy a comprar telas, voy a comprar hilo, aguja y voy a empezar a hacer tiendas. Porque no quiero que nadie tropiece, no quiero ponerle un obstáculo al mensaje del evangelio, que cuando yo estoy predicando, unos estén diciendo, Pablo está aquí por el dinero. Y luego los perdidos que invitaron, como ya habían oído hablar a los hermanos criticones, ya no quiero yo ir a Pablo porque ya me dijeron que él está aquí por el dinero. Y Pablo dice ahí, aunque nosotros tenemos ese derecho, dice, yo no he usado este derecho por no poner ningún obstáculo al evangelio. Más abajo, en el versículo 18, si tú vas ahí, Pablo pregunta, ¿cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho. ¿Cuál derecho? El derecho que tienen todos los ministros de ser remunerados económicamente por aquellos a quienes ministran. Entonces Pablo ahí está diciendo, ¿cuál es mi galardón entonces? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar ¿a qué, hermanos? A mayor número. Y el versículo 22 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que, de todos modos, ¿sabe a qué? Para Pablo esto era más importante que exigir que se cumplieran sus derechos. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? Yo creo que no, ¿verdad? Esto nos debe de redarguir, nos debe llevar a arrepentirnos. Porque cuando venimos a oír la palabra de Dios es útil para redarguir. Y cuando la palabra de Dios te redarguye, es decir, te muestra con evidencias, con pruebas que estás mal, nuestro proceder debe de ser arrepentirnos. Porque de lo contrario solamente somos oidores de la palabra de Dios y no hacedores. Sí es verdad que muchas otras cosas las estás obedeciendo y eso es bueno y adelante. Sin embargo, en otras cosas que al presente Dios te está señalando, simplemente si no te arrepientes, tú no estás siendo un hacedor de la palabra de Dios, sino simplemente un oidor. Entonces, estos versículos nos confirman que Pablo no ha cambiado de tema. Él más bien está sacando a colación este tema con su propio ejemplo. ¿Para qué, hermanos? Para decirle a aquellos maduros, aquellos que están comiendo de todo y no les importa si son ofendidos los hermanos débiles, para decirles, yo me pongo como ejemplo. Miren, yo estoy haciendo esto, yo tengo el derecho de recibir económicamente bendición, sin embargo, por no ser piedra de tropiezo para nadie, no la he estado recibiendo. Si yo lo hice, ustedes lo pueden hacer. Es bien, bien palpable, bien visible, bien notable que Pablo ciertamente no ha cambiado de tema. Es como si Pablo nos dijera, aprendan de mí, aun cuando tengo el derecho de ser solventado económicamente por aquellas personas a quien yo ministro, aún así no estoy recibiendo el dinero. Ahora sí, con esto en mente, mira lo que dice el primer versículo del capítulo 9. Dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre, así como ustedes que tienen libertad, todo me es lícito, pero no todo conviene. Dice Pablo, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo al decir no soy yo esto y aquello? ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir? Bueno, es como si Pablo les estuviera diciendo a todas esas personas que no están dispuestos a dejar a un lado sus derechos, su libertad. Es como si Pablo les está diciendo, yo soy un apóstol. O sea, la persona que les está diciendo que hagan a un lado su derecho, su libertad, es una persona, primeramente, que fue llamada por el mismo Jesús a ser apóstol. Yo vi a Jesús de una manera que nadie vio a Jesús. O sea, a mí se me manifestó Jesús de una manera que no se le manifestó a Pedro. Jesús, después de que resucitó y ascendió, regresó y se le apareció al apóstol Pablo. Dice, yo soy un apóstol, yo soy tan libre como ustedes, yo vi al mismo Jesús. De hecho, ustedes están en la iglesia, son salvos gracias a que a mí Dios me usó para darles el evangelio. Así que pónganme atención, quien les va a decir que dejen a un lado su libertad y sus derechos no es cualquier persona. Soy yo, el apóstol Pablo. Dice el versículo 2,
si para otros no soy apóstol, o sea, Pablo está diciendo, hay muchos, dicen que son cristianos y no me ven como apóstol, está bien, pero para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, yo mismo les prediqué el evangelio cuando fui a la ciudad de Corinto, estuve ahí casi por 1 año y medio, prediqué el evangelio. Versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Aquí de una manera extraordinaria, y yo sé que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que hacía que su mente brillaba, porque aquí Pablo de manera intencional va a sacar a colación ese tema que había, porque está tratando ahorita con los fuertes, le está diciendo, dejen a un lado su libertad, pero había otro asunto y que Pablo trae a colación, es como para con un tiro matar a 2 pájaros, o sea, con un mismo principio abordar 2 situaciones diferentes. Había este otro problema, que habían personas que estaban acusando a Pablo de ser un interesado, de ser un vividor, de estar en las cosas de Dios simplemente por el dinero. Y Pablo dice, bueno, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Escucha ahora las preguntas que Pablo va a hacer. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber para aquellos que me acusan? O sea, ¿acaso no tenemos derecho a que ustedes nos paguen, nos solventen económicamente para que nosotros podamos comprar nuestro alimento, las bebidas que necesitamos? Versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas, que es Pedro. Aquí como que Pablo está ampliando ya más el asunto y está diciendo, vamos a suponer que yo estuviera casado, que no lo estoy, y si tuviera yo una mujer, o sea, no tengo yo el derecho de recibir monetariamente de parte de ustedes una bendición para poder sufragar, para poder suplir los gastos que conllevan cuando viajamos para predicar el evangelio. Y dicho sea de paso, hermanos, aquí este pasaje nos muestra claramente que los apóstoles, incluyendo Pedro y los hermanos de Jesús, eran hombres casados. De hecho, si tú vas a uno de los evangelios, no sé qué hay, creo que como en 2 o 3 evangelios, ahí se nos dice que Cristo sanó a la suegra de Pedro. Para tener una suegra hay que estar casado, ¿verdad? Bueno, es antibíblico querer practicar el celibato. Eso es lo que hacen algunos o la mayoría de los sacerdotes católicos, y eso es antibíblico. Bueno, pero cierro ese paréntesis. Versículo 6. Dice Pablo, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, ponte a trabajar, Pablo. Deberías de trabajar, y Bernabé. O sea, todos los demás apóstoles sí, que no trabajen, pero nosotros, como es a veces cuando le agarras tirria, por decirlo así, rencor a alguien, tú empiezas a ver cosas que ni están ahí, pero puedes ver a los demás y como quizás se merezcan menos en lo que es el pago, y no dices nada de ellos. Así es a veces el corazón, y al parecer habían unos hermanos que la traían contra Bernabé y el apóstol Pablo. Ahora Pablo va a usar 3 figuras en la vida cotidiana para ilustrar que los ministros de Dios deben de ser remunerados económicamente por aquellos a quienes ellos ministran. Versículo 7. Dice Pablo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, es como si Pablo estuviera diciendo, ustedes conocen a un soldado que cumple con su responsabilidad, su servicio militar, y que en la noche se va a trabajar para poder mantener a su familia y para poder comprarse su rifle y sus municiones, y para que en el día él empiece a servir a la patria. O sea, eso es inaudito, ¿verdad? Eso es ilógico. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿se puede usted imaginar un soldado ejerciendo su servicio militar en el día y trabajando de noche para sustentar a su familia? No, ¿verdad? Pablo dice, eso es ilógico. O sea, pensar que un soldado vaya a estar presentando su servicio militar a la patria y él tenga que correr por sus propios gastos. O sea, no, el gobierno tiene que darle todo lo que el soldado necesita para servirle bien a la patria. Versículo 7. ¿Quién planta? O esta mismo dice, ¿quién planta viña y no come su fruto? Pues obviamente es nadie. Y la otra pregunta es, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nuevamente la respuesta es nadie. O sea, tanto el soldado como el agricultor, como el pastor de ovejas, todos ellos reciben un pago gracias a la labor que ellos realizan. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que ¿por qué un ministro de Dios no habría de recibir
un pago debido a su labor que es tan absorbente y tan laboriosa como la de cualquiera de estas tres personas, el soldado, el agricultor y el que cuida las ovejas. O sea, la lógica de Pablo, él está usando el sentido común. Vean la vida cotidiana, esto es lógico. Por lo tanto, aquellos que me acusan, o sea, me están acusando en vano. Dice el versículo 8, digo esto como hombre. Versículo 7, bueno, versículo 8, eso ya lo leí. Versículo 8, estoy teniendo ataques de Belcebú. Bueno, creo que se atoró. ¿Pero qué es lo que dice el versículo 8? Vamos a hacerlo manualmente. Lo quería agarrar de nuevo. Digo esto solo como hombre. ¿Qué dice Pablo? ¿No dice eso también la ley? O sea, no solamente el sentido común al observar ciertos oficios en la vida secular te van a decir que nosotros los ministros de Dios merecemos un pago. La misma ley lo dice. Y es como si Pablo estuviera diciendo, escuchen lo que dice la ley. Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Wow. O sea, Pablo aquí está diciendo, si Dios hizo provisión para que los hombres no abusaran de los animales, o sea, antes Dios empezó a ver esto, que empezaban a poner a los bueyes a trabajar y sus amos le ponían una bolsa en el hocico para que no comieran. Y esto es como que cuando Dios lo ve dice, esto es inhumano, esto es cruel, no hagan eso, déjenlo que coma. ¿Por qué? Porque él está trabajando. Déjenlo pues que coma. De hecho dice la Biblia, ¿verdad? Que el que no trabaje, que no coma. Entonces, hermanos, vemos que no solamente el sentido común al observar ciertos oficios nos dice que el predicador debe de merecer un pago, sino también la ley lo dice. Y ahora Pablo pregunta, ¿no debería aplicarse ese mismo principio? O sea, si a los animales no les debes de poner una bolsa en el hocico, es como que darles un pago a ellos, ¿verdad? Bueno, mucho menos a los ministros de Dios. Al final del versículo 9, Pablo dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Y el versículo 10 dice, ¿o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Es que Pablo está diciendo aquí, si Dios se preocupa porque el hombre no sea cruel con los animales, más razón se va a preocupar por sus ministros. ¿Por qué? Porque ellos trabajan para el beneficio de sus almas. Por lo tanto, hermanos, aquí hay un principio humanitario en la ley que es mucho más importante que cuidar a los animales que trabajan para ti. ¿Y cuál es ese principio? Bueno, deben de cuidar por aquellos que ministran la palabra de Dios a sus almas. Versículo 11. Ya quiero llegar a un poco donde ya no me haga o no me sienta yo incómodo hablando de estas cosas. Una de las cosas de los beneficios que hay al estudiar la Biblia de esta manera es porque hablamos de estos temas que incomodan. A mí en lo personal me incomodan. Y Pablo va a decir, yo no estoy diciendo esto como para que me paguen. Y yo puedo decir, yo no estoy predicando esto como para que me den más. No, gracias a Dios, Dios se ha encargado de mí y este no es el asunto. Pero dice ahí el versículo 11, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segamos de ustedes lo material. O sea, si nosotros los predicadores les proveemos la predicación de la palabra de Dios, a través de la cual Dios aumenta su fe, a través de la cual Dios desarrolla el fruto del Espíritu Santo, fortalece sus almas y les imparte sabiduría. O sea, es gran cosa si ahora ese hombre que hace la labor de predicar la palabra de Dios reciba una bendición económica. O sea, te estás beneficiando. Es que vemos que el argumento de Pablo sobre este asunto es sumamente contundente, hermanos. Así que es como si Pablo dijera, para los que me acusan de vivir del evangelio, aquí está mi defensa. Tanto el sentido común al observar ciertos oficios en la vida secular como la enseñanza clara de Dios en su palabra nos dicen que el ministro de Dios debe de ser remunerado económicamente por aquellos que ministran. Y por otra parte, es como si dijera Pablo, para aquellos que no están dispuestos a limitar su libertad cristiana, que les sirva de ejemplo mi ejemplo. Que debido a que hay personas que creen que yo estoy viviendo del evangelio y hay perdidos que están escuchando eso, no quiero que me paguen. Así como yo estoy haciendo a un lado ese derecho que es más fuerte que el de ustedes, yo quiero que ustedes me imiten a mí. De hecho, cuando empieza el siguiente capítulo va a decir, imítenme a mí.
O sea, no soy alguien que nomás les está diciendo porque sí, no, les estoy mostrando con ejemplo que ustedes deben hacer a un lado sus derechos y su libertad cristiana con el fin, con el propósito principal de salvar a muchos, de no dañar la vida espiritual de los débiles. No, a paz nos llamó el Señor, nos llamó a que mutuamente nos edifiquemos. Por lo tanto, hagan a un lado sus derechos, porque yo voluntariamente, por amor a los demás, he hecho a un lado este derecho que yo tengo de recibir monetariamente de parte de ustedes, pero no lo hago. Prefiero irme a comprar material para trabajar con mis manos y hacer tiendas de campaña. Yo pregunto, hermanos, ¿qué es lo que conlleva, en este caso, en la vida del apóstol Pablo, trabajar en la mañana, ir primero al mercado a traer telas y empezar a hacer casas de campaña para después irse a predicar en la tarde? Eso conlleva mucho. ¿Y por qué te estoy diciendo eso? No para que digas, oh, mira, yo sigo trabajando. No, yo estoy bien. Dios me ha bendecido con un trabajo y tengo un testigo. Que literalmente no hacemos nada. Y no crea que nosotros estamos ahí holgazanes. No, no, no. O sea, nos dan las work orders, las terminamos y las podemos terminar en 1 hora todo. Y el resto de las 8, 7 horas no hacemos ya casi nada. Dios grandemente me bendijo y estoy contento con eso. Entonces, esa no es la situación. Lo que yo quiero es llevar tu atención a que el mismo Pablo, o sea, por amor a los demás, el amor de Dios no busca lo suyo, no hace nada indebido. Él tenía ese derecho, sin embargo lo hizo a un lado. Imagínate, no recibir ofrendas porque los demás, hay algunos que están siendo ofendidos y otros perdidos están viendo todo eso, pero con tal de que ellos no sean dañados en su vida espiritual, con tal de que muchos perdidos se salven, yo no quiero que ustedes me paguen. ¿Te das cuenta? Dice lo que dice el versículo 12. Escucha lo que dice el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo ¿a qué? Al evangelio de Cristo. Yo no sé si te das cuenta, Pablo está refatizando una y otra vez. Yo tengo este derecho y tengo este derecho. La Biblia lo dice, el sentido común lo dice. Y todavía Pablo va a reenfatizar que este derecho que él tiene, de que debe de recibir dinero. Escucha lo que dice el versículo 13. Ya anda aquí de nuevo el cebú. Dice el versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? O sea, ya Pablo, párale, ya entendimos el punto. Parece ser que el Espíritu Santo lo llevó a reenfatizar esto. Una vez más, ¿no saben esto? Que los que trabajan en las cosas sagradas comen el templo y que los que sirven del altar participan. Así también ordenó Jesús a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. O sea, Jesús enseñó este principio cuando estuvo con sus discípulos. De hecho, escucha lo que dice Lucas, capítulo 10, versículo 15. ¿Estaba ahí? Creo que no lo tengo. Bueno, se lo leo. Dice Lucas, capítulo 10, versículo 7. Le dice Jesús a sus discípulos, posar en aquella casa y comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Dice, no os paséis de casa en casa. Ese es el mandamiento. Ahora, yo no sé si usted notó una y otra vez el énfasis bien marcado de Pablo. Yo tenía derecho a ser sostenido económicamente por ustedes. O sea, recibir eso era lo justo y lo apropiado. Pero ¿qué hice yo? Puse a un lado mi derecho por el gozo de cumplir gratuitamente la encomienda que recibí del Señor y para no ser tropiezo a nadie. Versículo 15, ahora sí. Dice, pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Quería llegar ahí. Yo no estoy predicando esto para que se haga conmigo. No, esto es lo que seguía. O sea, en otras palabras, no me vayan a malentender. Porque algunos pueden pensar, ay, ya está tirando un taxi el pastor. No, 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 no. Yo más bien les estoy escribiendo esto, hermanos, para que aprendan de mí, de mi ejemplo, y para darles defensa a aquellos que me acusan. Es por eso que yo traje a colación este tema, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Versículo 16. Alexiux, si me sigue fallando, ¿me ayudas? ¿Estás cambiando? Gracias. Versículo 16. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Por lo cual, dice el versículo 17, yo creo que sí, vente, Alexiux. A ver.
No, never mind. Ahí nomás estás de ahí al listo. Versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho. Hay pastores, hay predicadores que abusan de este derecho. De hecho, hay muchos hoy en día que están medrando, que están beneficiándose de la proclamación de la palabra de Dios. Pero Pablo no era uno de ellos. Nosotros no somos de uno de ellos. O sea, Pablo sabía que el glorioso evangelio era como un tesoro sumamente valioso en sus manos. Y él lo miraba tan valioso que decía, yo no estoy dispuesto a sustituir el mensaje del evangelio, ni aunque me den ofrendas. Yo prefiero predicar el evangelio y ese ya es mi gloria, saber que yo estoy cumpliendo con la encomienda que Jesús me dio. Es por eso que al inicio de la carta que él escribe a los romanos, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío, pero también al griego. Así que esto nos enseña, hermanos, que literalmente hablando, a ti y a mí se nos ha confiado un mensaje de vida o de muerte. O sea, nosotros tenemos en nuestras manos un mensaje de vida o de muerte. Y si entregar ese mensaje a otros nos trae un problema en el trabajo, en el seno familiar, en nuestro vecindario, con nuestros amigos, pues que así sea, porque no tenemos otra opción que predicar a los perdidos el evangelio. Por eso que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 10, dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan, ¿qué, hermanos? La salvación. ¿Te das cuenta que todo lo que Pablo hacía a un lado, aunque eran derechos y libertades de él, todo era con el propósito siempre de ganar a las almas, de beneficiar espiritualmente a los creyentes? Él no estaba pensando en sí mismo, siempre estaba pensando en los demás. ¿Qué puedo yo hacer para contribuir para el beneficio de su vida espiritual, tanto de los hermanos débiles como de los perdidos? Y Pablo aquí dice, todo lo soporto y todo es todo. Así es que tú pudieras decir, para aquellos que creen que Dios es soberano y que Dios elige, pues entonces, ¿para qué predico? Bueno, Dios ha establecido la manera en cómo Él va a salvar y es a través del evangelio. Estés en la postura que estés, tú debes de predicar el evangelio, porque no hay otra manera. Citaba Pablo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. El único medio que Dios usa para salvar a los pecadores es el mensaje del evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del evangelio? Dios está airado con toda la humanidad a causa de su pecado, pero Dios quiere salvar a toda la humanidad que ha pecado delante de Él, de la misma ira de Él. ¿Cómo? Cuando tú depositas tu fe en Jesús, cuando vienes a Él en arrepentimiento y fe. O sea, o tú pagas por tus pecados o dejas que Cristo pague por tus pecados en la cruz del Calvario. Así es que todos tenemos que predicar el evangelio. Y sobre todo, hermanos, en esta época en que estamos viviendo, yo al principio te decía, no vas a cerrar tus oídos si crees que este mensaje no es relevante para ti por el siglo en que vivimos. Sin embargo, hermanos, vivimos en una época donde, dígame si no es cierto, nosotros exigimos nuestros derechos. Y si no le hablo a la policía, estamos en el país donde más demandas hay. De hecho, ya por naturaleza nosotros exigimos nuestros derechos. O sea, es que me robó, el hermano me robó. Sí, pero Jesús dice que le perdones ya eso. No, pero es que me robó y no la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Bueno, ¿y qué nos dice Dios? De la misma manera que Jesús te perdona, perdónalo. O sea, eso es contraintuitivo, hermanos. Es por eso que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque es el amor de Dios, el que ciertamente no guarda rencor, el que ciertamente todo lo perdona, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, no hace nada indebido. Es ese amor. En nuestro propio amor nadie va a poder. Ahí lo importante de estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Así que, si de verdad tú no puedes hacer a un lado tus derechos, hermanos, pregúntate por qué. Porque tenemos que recordar el Evangelio. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? El Jesús que era inocente, que no merecía ser castigado por nosotros, hizo a un lado todos sus derechos, toda su majestuosidad, sus privilegios, que no se comparan a nuestros derechos. Y lo hizo a un lado. Lo mismo debemos de hacer nosotros. Y si tú de verdad no puedes hacer esto, tú deberías de cuestionarte si realmente conoces a este Dios bíblico. Porque todo aquel que ama a Dios, dice la Biblia, ama a su hermano.
Porque no puedes decir que amas a Dios y que no lo ves, y amas a tu hermano que sí lo ves, o mejor dicho, que aborreces a tu hermano. No, no, no. Según la Biblia, todo aquel que conoce a Dios, ama a Dios, pero por consiguiente ama a su hermano. Y si tú amas a tu hermano, a tu prójimo, inclusive a tu enemigo, tú debes de estar dispuesto a hacer a un lado tus derechos. Y Jesucristo es nuestro ejemplo supremo. Él puso a un lado sus derechos en la cruz del Calvario por ti y por mí si eres cristiano. Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Otra vez, la salvación de por medio, el beneficio espiritual está de por medio. Yo no sé si tú captas la lógica de Pablo, pero es muy diferente a la lógica, a la mentalidad de algunos de los miembros de la iglesia de Corinto. O sea, dice Pablo, yo sé que soy libre, pero voluntariamente hago a un lado mis derechos. Y yo me he hecho siervo a todos para ganar a mayor número. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles, y otra vez el énfasis es para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esta era la manera lógica de vivir del apóstol Pablo. Me abstengo de cada uno de mis derechos y libertades con tal de ganar a los perdidos y con tal de beneficiar espiritualmente a la familia de Dios. Sin embargo, desafortunadamente, nuestra lógica siempre es hacia lo que nos inclinamos a hacer en ese momento. Primero están mis derechos. ¿Y por qué nos inclinamos a llevar a cabo nuestros derechos? Porque hacer eso nos produce placer, ¿verdad? Nos produce también satisfacción. O sea, yo quiero ejercer mi derecho que yo tengo, pastor. O sea, a mí me vale un comino si el hermanito débil me ve en el cine. No, y me ve tomando una copita de vino. Bueno, tú no andas en el amor, tú no estás amando. Tú estás amando a tu manera. Y no hay excusas para esto. Tú con el fin de obtener placer y satisfacción estás haciendo todo esto. Una vez más, escucha lo que Pablo ya dijo en Romanos 14:21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada y ni nada es nada. O sea, lo que se te pueda ocurrir, ni nada en que tu hermano tropiece, y lo dice Pablo, se ofenda y se debilite. Wow. O sea, hay algunos que creen que lo que Pablo está diciendo cuando dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, me he hecho a los gentiles como gentiles, me he hecho a los débiles como débiles. Ellos están diciendo o interpretan esto así, no, ya veo, hay que hacernos como el mundo. Hay que traer al mundo aquí adentro. ¿Qué música escucha el mundo? Por reggaetón. Vamos a darle reggaetón. Pues para que el mundo se sienta bien. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. No es esto. No, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que cuando tú vayas a ejercer tus derechos, ten cuidado. Que no vayas a hacer que tropiecen los demás, que se ofendan, que se debiliten. Ten cuidado. Recuerda que el evangelio está avanzando. Tú puedes hacer que retroceda el evangelio o que avance. Por lo tanto, tira a la basura tus derechos, tu libertad, por amor a las almas, por amor a la vida espiritual de tus hermanos. ¿Por qué? Porque ganar un alma para Cristo es infinitamente más valioso y más importante que tus derechos, que tu libertad. Aquí lo importante es la salvación de las almas. Porque lo que está en juego es el destino de esas almas. El destino eterno, o es el cielo o es el infierno. Así que nuestros derechos no son lo más importante, hermanos. Aunque te haga creer eso tu corazón engañoso. No dejes que tu corazón engañoso te hable, deja que la Biblia te hable. Y la Biblia aquí nos está hablando a todos. ¿Te das cuenta? Lo más importante es el destino final de las personas, la vida espiritual de los hermanos, sean quien sea. Es por eso que Pablo decía, yo hago lo que hago para ganar mayor número. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros debemos de llevar a cabo este principio? ¿Hasta qué punto? Bueno, si es necesario hasta la muerte. Fue lo que hizo Jesús, fue lo que hicieron todos los apóstoles. ¿Recuerdan la encomienda de Jesús, Mateo 28:18? Después de decirle, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, ya Satanás está vencido, ya todo está vencido. Por lo tanto, porque no hay nadie superior a mí, ir y hacer discípulos a todas las naciones, aún a las naciones más hostiles al evangelio. Aún aunque tu vida peligre, no todos somos llamados ahí, pero
si Dios te llamara a ir ahí, ¿estarías dispuesto a dejarlo todo, a dar tu vida por causa del evangelio? Esa es la pregunta, hermanos. O sea, Jesús ya nos dio la encomienda: vayan hasta lo último en la tierra y prediquen el evangelio. Y si para esto ustedes tienen que dar sus vidas, si es necesario, si yo te llamo, háganlo. Sin embargo, antes de llegar a tomar una decisión tan extrema, comienza con las cosas sencillas, comienza aquí en tu vecindario. O sea, miren, hermanos, si a nosotros se nos hace difícil estar a tiempo o venir a los cultos los domingos o asistir a los servicios de oración o a los estudios bíblicos, va a ser muy difícil o inclusive imposible llegar a un punto donde tú quieras dar tu vida por predicar el evangelio. Y la cosa es esta: Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. Y Pablo al último va a decir: miren, yo no corro la carrera, ahí se va. Y en el contexto de esto se está diciendo: yo vivo la vida cristiana tirándole golpes a mi cuerpo. O sea, hablando de sus deseos. Mi deseo es querer llevar a cabo mis derechos y mi libertad, pero yo los hago a un lado con tal de ganar a muchos. El enfoque de Pablo era la salvación eterna de los perdidos, la vida espiritual de los débiles. Él no vivía para él mismo, porque ese es el amor de Dios, no busca lo suyo. ¿Cuánto necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Porque si tú y yo no tenemos esa disposición, eso significa que el fruto del Espíritu Santo no se está manifestando en nuestras vidas. O sea, es verdad, todos tenemos derecho de llegar tarde al culto, todos tenemos derecho de faltar a la iglesia cuando queramos, y no hay problema, no vas a perder la salvación. Sin embargo, sí va a afectar tu vida espiritual, porque Dios no es un exagerado cuando dice que nosotros debemos de meditar en su palabra de día y de noche, constantemente. Así es que sí va a afectar tu vida espiritual y además puedes afectar la vida de los demás. De hecho, Pablo más adelante en el capítulo 10 va a decir: hagan todo para la gloria de Dios. O sea, el mismo tema, no ha cambiado. Y va a decir: no sean tropezadero para los judíos, para los gentiles y para la iglesia. ¿Con qué? Con sus malas decisiones. Porque al final de cuentas Dios un día nos va a pedir cuenta de todo esto. Así es que sí, todos tenemos derecho, no vamos a perder la salvación. Sin embargo, si estamos perjudicando la obra de Dios. Y lo importante aquí, ya vimos, no son nuestros derechos, sino la gloria de Dios y el bienestar espiritual de tus hermanos y de los perdidos. Así es que yo levanto algunas preguntas, ya para ir finalizando. ¿Cuántos de nosotros tenemos la disposición de sacrificar una noche a la semana para hacer un estudio bíblico evangelístico en tu casa? O sea, ya sea que tú pongas la casa o que alguien más la ponga y tú vayas y lo asistas. ¿O cuántos estaríamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas para dedicarnos por entero al ministerio? O tal vez ayudar a alguien. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, si Dios así nos lo pidiera, a sacrificar todo? Irnos a México y empezar a predicar allá, empezar una obra. ¿Cuántos de ustedes? Y yo sé que Dios no le pide eso a todos, le pide a algunos, pero aquí la pregunta es: si tú tienes la disposición de renunciar a tu vida si Dios te lo pidiera. Porque tenemos que entender que Dios no va a hacer su obra con los ángeles. Dios le plació salvar a los perdidos por la predicación del evangelio. Pero ¿cómo creerán si nadie les predica? Y dar tu testimonio no es predicar el evangelio. No sé si ya captaste hasta este punto. Después de estar predicando qué es el evangelio y todo eso, no, eso no es. Si tú no hablas de que Dios está airado, si tú no hablas del infierno, si tú no hablas de que el hombre es un pecador, tú no estás predicando el evangelio. Si solamente hablas de que en Cristo hay salvación, de que en Cristo todo lo puedes, te va a bendecir, y es todo lo que te enfocas, es un evangelio incompleto. Y un evangelio incompleto no es evangelio. El evangelio bíblico habla de la mala noticia y de la buena noticia. Así es que la pregunta es esa: ¿estás dispuesto a renunciar todo por predicar este evangelio? Porque Dios no va a usar a sus ángeles. ¿Estás dispuesto a ser como un hombre como Jim Elliot, un americano que se fue a predicar a la selva del Ecuador, donde habían ahí hombres salvajes, y él murió como un mártir? ¿Estás dispuesto a decir como lo que él dijo, Jim Elliot, este misionero: no es un tonto el que pierde aquello que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder? Esos son los hombres que Dios está buscando, que estén dispuestos a eso. O sea, ¿qué tan dispuesto estás a considerar seriamente delante de Dios si Él te quiere dar ese privilegio de ser parte de su obra, predicar la palabra a tiempo completo? Yo creo que responder a estas preguntas nos van a ubicar dónde estamos parados. Si en verdad estamos corriendo la buena batalla, absteniéndonos de todo aquello que nos impide correr bien,
golpeando nuestro cuerpo, es decir, negándole al cuerpo los deseos que él quiere hacer y que muchas veces hacen tropezar a los demás. Bueno, escuchan lo que dice Pablo en los siguientes versículos. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, los atletas, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En los tiempos del apóstol Pablo, los griegos celebraban dos competencias atléticas. Unas eran los Juegos Olímpicos y otros eran los Juegos Ídmicos, que se llevaban a cabo precisamente ahí en Corintio porque había varios idmos. Y bueno, cuando Pablo les está diciendo esto, él sabe que ellos están familiarizados con este lenguaje. Y Pablo les está diciendo, hey, competir en estas competencias donde compiten estos atletas para ganar una corona corruptible requiere de entrenamiento riguroso, requiere participar en ello, requiere abstenerte de muchas cosas que no se abstienen aquellos que no son atletas. Por lo tanto, de la misma manera ustedes corran. O sea, un atleta, hermanos, tenía que dormir bien, tenía que comer bien, tenía que ejercitarse constantemente. Y esto requería un sacrificio. Bueno, lo mismo es aquí. ¿Quieres correr de tal manera que tú tengas el premio? Tienes que abstenerte de todo. Y empiezas ¿con qué? Con hacer a un lado tus derechos, con hacer a un lado tus libertades que tú tienes en Cristo. Y lamentablemente muchos de los cristianos corintios pues no estaban dispuestos a limitar su libertad. Muchos de ellos se negaron, hermanos, a hacer a un lado sus derechos. Y la pregunta es, ¿qué de nosotros? ¿Estamos dispuestos a dejar todo eso? Todo aquello que nos impide correr correctamente la carrera, todo aquello que está perjudicando tu vida espiritual y la vida de los débiles y de los perdidos. ¿Estamos dispuestos a correr bien la batalla? De eso se trata, de golpear el cuerpo, de hacer a un lado todos esos deseos que sí, hay libertad para hacerlos, pero que al último pueden dañar a otros. Mire, aquellos que han ganado medallas olímpicas, ¿quién se acuerda de ellos? ¿Quién se acuerda de Usain Bolt, corredor más rápido del mundo? Ganó algunas medallas. ¿Quién se acuerda inclusive de Michael Phelps, que ganó, de hecho es el que más medallas olímpicas ha ganado? ¿Quién se acuerda de él? Ahorita nosotros nos estamos acordando de ellos simplemente para ponerlos de ejemplo de que nadie ya se acuerda de ellos. ¿Qué van a hacer con esas medallas? En el lugar eterno, ¿dónde van a terminar? Nada. Nada. Bueno, Pablo nos está diciendo, ustedes corran de tal manera que obtengan el premio, porque aquí ustedes no van a ganar un premio corrupto, terrenal, sino uno eterno, uno brillante, uno que nunca va a perder su valor. Escucha lo que dice el versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Ahí se va. Sí, amén, creo muchas cosas de Dios y amén, pero ahí va, ahí se va. Si tú y yo no estamos haciendo esto que Pablo hacía, de hacer a un lado sus derechos, de vivir para el evangelio, tú estás viviendo a la aventura, peleando a la aventura, corriendo a la aventura, al ahí se va, y no como quien debe de golpear su cuerpo. Pablo dice ahí, o sea, yo no golpeo ahí nada más tiros al aire, más bien golpeo mi cuerpo. ¿A qué se refiere? Una vez más, los deseos. No lleves a cabo los deseos de tu corazón que sabes que pueden dañar al cuerpo de Cristo y a los perdidos. Dice, y lo pongo en servidumbre, o sea, al servicio. No sea que habiendo sido heraldo para otros, perdón, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, ya rápidamente, que nadie va a pensar que Pablo aquí está diciendo que se puede perder la salvación, porque pensar así, creer así, pues significa que gran parte de los escritos del apóstol Pablo, pues se contradicen entre sí, porque Pablo habla acerca de la salvación eterna. O sea, hay muchos versículos que nos dicen que Pablo escribió que la salvación es eterna. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Bueno, Pablo está hablando aquí de la recompensa, sino de la salvación. O sea, no se confunda. La salvación es un regalo, es una dádiva de Dios dada por gracia. O sea, Cristo la ganó, Cristo pagó por ella, es por eso que es un regalo. Así que la recompensa o las recompensas y la salvación son dos cosas totalmente distintas. O sea, la recompensa uno la obtiene al vivir para la gloria de Jesús y para su reino después de que ya fue salvo. Es decir, las recompensas tienen que ver no con la salvación, pues Jesús ya pagó totalmente por esa salvación con su vida, la cruz del Calvario. Más bien las recompensas tienen que ver con cuán fiel eres tú a Jesús y a su reino. Y según la Biblia, no todos los cristianos van a tener recompensas. De hecho, van a haber algunos que no van a recibir nada de recompensas. Esta es una de las cosas que yo no sé a ti, pero a mí me aterrorizan.
que deben de aterrorizarnos. ¿Recuerda lo que vimos en el capítulo 3? Dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y por la obra de cada uno será pasada por fuego o probada. Escucha lo que dice ahora el versículo 14. Si permanece en la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué va a pasar? Va a recibir recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, no recompensa. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. En otras palabras, un día todos vamos a ser juzgados, aún los cristianos, y vamos a los cristianos Dios va a decir, ok, ¿qué hiciste por mí, por mi reino? ¿Te dedicaste a predicar el evangelio? ¿Te dedicaste más a hacer valer tus derechitos? ¿Y te olvidaste de predicar el evangelio? Todo lo que hiciste para Dios se va a consumir si no lo hiciste con el propósito de cumplir con la encomienda, de ir y de predicar el evangelio. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Así que Pablo no está hablando aquí de perder la salvación. No, la Biblia no habla de que un verdadero cristiano pierde la salvación. Habla todo lo contrario. Y para mí el pasaje más contundente que yo encuentro en la Biblia que corrobora esta verdad es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también predestinó. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. Pregunta según este pasaje. De todos los que Dios justificó, ¿cuántos fueron glorificados? Todos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuántos se perdieron? Ninguno. Para mí ya ese es el pasaje más contundente, porque ahí lo dice Pablo, ahí está la ecuación. Todos los que justificó Dios, todos también fueron glorificados. Y ser glorificado es igual a ser salvo, haber llegado ya a la presencia de Dios. Así que, hermanos, Pablo no habla de que se pierde la salvación en un verdadero cristiano, pero sí habla de perder recompensas. La Biblia, que sabemos que Pablo escribió 75% del Nuevo Testamento, pero la Biblia también nos habla de que no se pierde la salvación. Hay algo de lo que sí nos habla la Biblia y es que hay falsas conversiones. O sea, la Biblia habla de que hay algunos que creen que son verdaderos cristianos cuando en realidad no lo son y sus frutos, su modo de vivir habituado al pecado lo demuestran. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los Dios. Muchos en aquel día me dirán, Señor, yo hice cosas para ti como reprender demonios, echarlos fuera, hice milagros. Y Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús mismo en otra ocasión dijo, por sus frutos los van a conocer. La Biblia sí habla de falsas conversiones, pero no habla de que un verdadero cristiano puede perder su salvación. Por lo tanto, hermanos, Pablo aquí no está diciendo eso, pero lo que sí está diciendo es, corre la carrera, tratando de obtener los premios, las recompensas. Que tu Señor te diga, bien, siervo fiel, qué bien. En lo poco fuiste fiel, lo mucho te pondré. Así que Pablo está diciendo, dejen de pelear, tiren de tirar puños al aire se va y empiecen a ¿qué? Poner en servicio su cuerpo. Sus derechos háganlos a un lado, tírenlos a la basura. Es más importante la condición espiritual de tus hermanos débiles y la vida de los perdidos. La pregunta es, ahora para los que están quizás aquí o los que vayan a escuchar este mensaje en el internet, que están sin Cristo y sin esperanza, la pregunta es, ¿vas tú al cielo o vas tú al infierno? Responder a esta pregunta es de vida o de muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque según la Biblia, es un libro sobrenatural que después de muchos y muchos años nadie la ha podido destruir. Hasta el día de hoy la tenemos y la tenemos en todas partes. Según la Biblia está establecido para el hombre que muera y después el juicio. Y lo espeluznante, lo aterrador es que el estado en que uno entra después de morir y de estar en el juicio es inmutable, es incambiable, es inevitable. Una vez que ya estés ahí ya no hay salida y además es eterno. Y además tanto el tormento de los condenados como la dicha de los salvos es por los siglos de los siglos. Y que nadie te vaya a engañar, como los testigos de Jehová, de que el infierno no existe. La Biblia lo revela claramente. Y es eterno, así como la naturaleza de Dios es eterna, así va a ser el cielo y el infierno. Tan cierto como Dios es eterno, de esa misma manera el cielo es eterno. Y como dijo el teólogo Riley, él dijo, y el infierno es una noche infinita, no hay luz. Por lo tanto, él dice, este teólogo, ¿quién podrá describir la amargura del castigo eterno?
es algo absolutamente indescriptible e inconcebible. El dolor eterno del cuerpo, el eterno aguijón de la acusación de la conciencia, la eterna convivencia de los impíos con el diablo y sus ángeles, el eterno recuerdo de oportunidades desaprovechadas como esta de haber despreciado a Cristo, la perspectiva eterna de un futuro sin consuelo y sin esperanza. Termina diciendo él, todas estas cosas suponen ciertamente un terrible tormento. Son suficientes para hacer que nos zumben los oídos y que la sangre se nos congele, y aún así esta descripción no es nada comparada con la realidad. Por lo tanto, no juegues, no vaciles en venir a Jesús en arrepentimiento y fe. Ven a Él dispuesto a dejar tu vida de pecado, porque ese es el requisito. Dice Jesús, que quiera venir a mí, tome su cruz, lléguese a sí mismo, esté dispuesto. Y no se preocupe por lo demás, que yo lo ayudo con el poder de mi Espíritu Santo a poder vencer el pecado. Esto es lo que ha hecho Dios con mi vida y con la vida de todos aquellos que después de 20, 30 años cada vez estamos más firmes en Él. Porque su Espíritu nos ayuda a vencer al pecado. No somos perfectos, pero no somos los mismos pecadores que antes de que Jesús nos encontrara. Por lo tanto, ven a Él. Y yo te aseguro, por lo que dice la Biblia, que Dios te salvará si tan solo tú le ruegas a Él que te salve. Porque según la Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esta promesa es para todo aquel que la quiera creer. Y a nosotros los cristianos, bueno, que Cristo nos ayude a salir de este lugar determinados a seguir corriendo la carrera con una pasión, con una determinación de que nosotros vamos a obtener las recompensas que hay para todos aquellos que dan su vida por el Evangelio. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar y hay un último canto con el cual